Estimados videoyentes, soy Manuel Soriano, director técnico y socio fundador de la empresa AECE Solution. Continuaremos hoy con la serie de vídeos que os estaba preparando para ver la comparativa entre Power Civil y AutoCAD Civil 3D. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos visto la forma de generar un objeto de terreno. Una de las más importantes diferencias entre estos dos software es el peso que cada uno de los ficheros de datos se generan en cada una de las aplicaciones, siendo en general siempre más pesados los ficheros de AutoCAD Civil 3D que los de Power Civil. Eso, sin entrar en el fondo del porqué, se debe fundamentalmente a las dos plataformas de CAD, MicroStation para Bentley frente a AutoCAD para Autodesk. El ejercicio que hicimos anteriormente, como digo, consistía en generar dos superficies de terreno y, como digo, una de las principales diferencias entre los dos programas es el peso de los datos. Si os fijáis, tengo dos recorridos, digamos. Uno es el de Power Civil y otro es el de AutoCAD Civil 3D. Fijaos que el fichero que vimos ayer, que hicimos ayer, de extensión DGN, que era una topografía únicamente, pesa hasta la fecha 147K, mientras que el equivalente, tengo aquí en el recorrido de Civil 3D, el equivalente, una topografía de EWG, pesa 1335K. Es decir, que solamente el terreno, se trataba de un terreno relativamente pequeño, en el formato de AutoCAD, en el formato AutoCAD Civil 3D, pesa aproximadamente 9 veces y media, 1.3 megas, frente, como vimos antes, 147K. Eso es uno de los problemas que todos los que hemos sido usuarios de AutoCAD Civil 3D poníamos como gran inconveniente, la necesidad de ir troceando y troceando cada vez más los ficheros de diseño, porque de no ser así realmente necesitaríamos casi un ordenador de los de la NASA. Bueno, entonces hoy, como digo, vamos a proseguir con estos instructivos y vamos a centrarnos en el tema de cómo se referencian los datos en Power Civil y en AutoCAD Civil 3D a efectos de intentar minimizar el tamaño de los ficheros, y vamos también a introducirnos en el tema comparativo de las geometrías horizontales. Bueno, todos los usuarios de AutoCAD Civil 3D sabemos que Autodesk tiene una orden, un objeto de referencia, los RefX, que en realidad solamente referencian, digamos, los ficheros, los elementos que forman parte del CAD, líneas, polilíneas, puntos, spline. Todos esos elementos son referenciables con el comando refx, mientras que los objetos de Civil en principio no son referenciables, es decir, todos aquellos objetos que aparecen siempre en el prospector, como son las alineaciones, las superficies, los emplazamientos, la red de tuberías, las obras lineales o los ensamblajes, etcétera, etcétera, no es posible compartirlos a través de una referencia externa, sino a través, como sabéis, de los accesos directos a datos. Los accesos directos a datos suponen ir creando carpetas donde vamos a ir incorporando en nuestro flujo de trabajo los ficheros. Normalmente siempre serán el terreno primeramente, la topografía, después los alineamientos y finalizaríamos siempre con los corredores, las obras lineales, etcétera. Pero, como digo, esa conexión no es directa. Sin embargo, veremos que
en Power Civil la conexión sí es directa, es decir, nosotros vamos a referenciar ficheros en Power Civil con objetos realmente de obra lineal, terrenos, alineamientos, etcétera, y esos elementos referenciados realmente podrán ser editables y utilizables para la consecución del diseño de obra lineal o de emplazamiento que queramos hacer. Bueno, lo que vamos a hacer muy rápidamente ahora, y para recordar un poco lo que vimos ayer, yo he generado dos ficheros, uno que he llamado dos superficies DWG para AutoCAD y dos superficies DGN, vemos que con una semilla 2D para Power Civil, para para incluir una nueva superficie topográfica algo más completa que la que habíamos generado ayer, o más extensa de la que habíamos generado ayer, para empezar a trabajar ya con alineamientos largos, carreteras, etcétera. Entonces vamos a aprovechar en este caso un fichero LAN XML. Sabéis que LAN XML es uno de los ficheros de intercambio de datos espaciales para generar esa superficie. En AutoCAD Civil 3D, una de las opciones para hacer esa operación es ir al menú de inserción, insertar, LAN XML, veis que yo ya tengo una parte de datos, y esta superficie Survey, superficie XML, la voy a abrir. Bueno, una de las cosas que contienen siempre los ficheros de tipo LAN XML son, aparte de las superficies propiamente dicho, pueden contener, ya veremos que eso se podría eliminar, pueden contener también los elementos gráficos del CAD, líneas de roturas, puntos, en este caso es lo que tendríamos de la superficie original. Bueno, en todo caso, cuando yo importo en AutoCAD Civil 3D un fichero LAN XML como fuente de datos de superficies, le daría a aceptar, el programa empieza a evaluar todos los elementos, bueno, encuentra una serie de deficiencias, de líneas de rotura que se cortan, etcétera. No vamos a entrar en este caso a evaluar todos estos posibles errores, y vemos cómo el programa nos ha generado ya una superficie de terreno triangulada, en este caso en forma de triángulos, que más tarde podríamos cambiar a través de los estilos a líneas de nivel con una cierta diferencia de cotas, o otro tipo de triángulos, cuencas vertientes, línea de flujo, etcétera. Bueno, haciendo exactamente lo mismo con Power Civil, tendríamos la opción en las herramientas de generar, ya lo veíamos en el video tutorial anterior, de generar un terreno, Terrain Model, que es lo equivalente a la superficie de AutoCAD Civil 3D, a través o a partir de ficheros, ¿veis? Create from File. Bueno, vamos a crear desde un fichero, vamos a buscar la ubicación del fichero LAN XML, veis que tenemos todas estas tipologías de fichero, LAN XML es uno de ellos. Me iría a los vídeos comparativos, me iría a los datos, tengo la misma superficie, exactamente la misma que me he traído en AutoCAD Civil 3D, realizo la operación y aquí me pregunta efectivamente si quiero darle un estilo. La Feature Definition es el equivalente a los estilos de Civil, pues tenemos el Terrain Display, podríamos hacer exactamente lo mismo, Existing Triangles, para que se vea exactamente igual, y luego en las opciones de importación vemos que me pregunta si solamente quiero importar el terreno o también las entidades que contiene ese fichero, que en este caso serán puntos o breakline, o importar ambas. Como en el AutoCAD Civil 3D importé ambas, pues lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo. Vemos que efectivamente, bueno, se podría hacer una transformación del sistema de coordenadas, exactamente que en AutoCAD Civil 3D,
importaríamos el fichero y una vez que se ha terminado de importar, fijaos que dice importación completa, eso ya lo comentamos ayer, y un modelo 3D ha sido creado, es lo que pone, y referenciado en el modelo 2D. Entonces, si hacemos zoom, efectivamente vemos las triangulaciones con los elementos correspondientes, con las entidades correspondientes al fichero original. En este caso, deberíamos tener exactamente lo mismo. Voy a ir a las capas de AutoCAD. Y vamos a ver si en todas las capas existen estas capas, Ground Bedlines y Ground Data Point, listado puntos 3D, que son los ficheros que, son las capas donde han ido a parar, deberían haber ido a parar esos elementos que estamos viendo aquí en el AutoCAD, en el Power Civil. Si nos fijamos, si nos venimos a las propiedades de la superficie y le decimos que solamente me muestre los bordes, por aquí, que me lo muestre oculto, vemos que efectivamente estas entidades que ahora se me aparecen en pantalla han de ser exactamente igual a estas entidades que aparecen en pantalla en el Power Civil. Efectivamente, recordad que si yo ahora le digo que me haga desaparecer los triángulos, lo que debería tener es exactamente un fichero igual gráficamente con elementos gráficos en AutoCAD Civil 3D y en Power Civil. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos dos ficheros los vamos a guardar. Vamos a decirle que me muestre con propiedades de superficie, que me muestre la triangulación, ya que la habíamos generado mediante triángulos. Vamos a ir a triángulos 3D, le damos a aplicar, le damos a aceptar, no me ha hecho caso. Triángulos 3D, aplicar, aceptar, y ya tendríamos la triangulación que se superpone a esas entidades con el mismo color y por eso no se ve. Le daríamos a guardar. Digo que este es el fichero que vamos a emplear para empezar a generar superficies. Y por otro lado, en el DGN haremos exactamente lo mismo. Le diremos que me muestre los triángulos y le daré File, Save, le daré a guardar. De esta manera ya tengo dos superficies que me van a servir para trabajar. Vuelvo a recordar que la forma de trabajo de Power Civil es un poco diferente. El haber generado una semilla 2D va a hacer que yo pueda trabajar en planta por un lado y luego pueda ver en cualquier otra vista gráfica una representación default 3D, una representación 3D de mi obra. Vemos que efectivamente esto es un 3D, esta es la superficie resultante. Veis cómo se mueve de rápido, mientras que exactamente la misma superficie es la que tendríamos en AutoCAD. Ya en AutoCAD empiezan a aparecer, como todos sabéis, y es uno de los problemas que tiene AutoCAD, empiezan a aparecer problemas para mover los elementos. Fijaos que si toco en esta esquina para ver un 3D, bueno, pues aquí se mueve bien porque la triangulación no está, puesto que en el modo de visualización era triángulos 2D. Si me voy otra vez a las propiedades de superficie, si me hace caso, y me voy a triángulos 3D, aplicar
y aceptar. Bueno, esta sería la superficie exactamente representada de Power Civil, y ya empezamos a tener ciertas dificultades a la hora de mover los elementos. Bueno, en todo caso, guardaríamos, como digo, este fichero, guardaríamos el fichero de Power Civil. Vemos que efectivamente, si me voy a la ventana número 1, ya iremos viendo todos estos menús, aunque ya digo que estos videotutoriales no son exactamente para aprender el manejo de Power Civil, sino ver diferencias entre las dos aplicaciones. Pero por ejemplo aquí, que vienen las referencias, vemos que efectivamente el programa en la ventana 1, que es una ventana 2D, semilla 2D, ya ha generado una referencia a la superficie DGN, que es el fichero que tenemos, pero al modelo 3D. Y los modelos se podrían ir generando aquí. Los modelos en Power Civil, que es algo heredado de MicroStation, son las, digamos, las formas de representación de los dibujos que tenemos. Entonces tenemos la posibilidad de representar elementos en una proyección en planta o en cualquier otro plano coordenado en 3D, y luego modelos de sección, de elevación, etcétera, que se pueden ir referenciando unos a otros, como ya veremos. Sin embargo, fijaos que las referencias, igual que los niveles, las visualizaciones, son contextuales a las vistas. Si yo veo la vista 2, que ya había sacado el 3D, es la activa, y me voy a las referencias, vemos que sobre esa vista no hay ninguna referencia, si en la vista 1, que es la de la semilla 2D. Bueno, vamos en todo caso, como digo, a grabar este fichero. También hemos grabado este fichero porque ahora lo que vamos a hacer es ver las formas de trabajo de referenciación, como os comenté, de ambos programas. Bueno, como digo, en Power Civil es directo. Yo ahora, por ejemplo, crearía un fichero nuevo. Veis que el primero lo llamé topografía, este segundo lo he llamado superficie, que también es una topografía, pero para diferenciar del que hicimos en el primer momento. Veis que este ya es algo mayor, tiene 677K, ya veremos cuánto tiene el equivalente en AutoCAD Civil 3D, pero el nombre de este le vamos a llamar 03 alineamientos. Alineamientos o ejes o alineaciones. Vemos que la semilla voy a seguir generándolo con una semilla 2D Inroad, y entonces efectivamente el programa trabajará en 2D en tanto en cuanto no le obligue a generar un modelo 3D, porque esté incorporando elementos 3D. Entonces le daríamos a guardar y tendríamos efectivamente la vista 1 en defecto. Vemos que como modelo solo hay un modelo 2D, no tenemos nada más, y aquí vamos a hacer lo que os acabo de comentar. Vamos a referenciar directamente el fichero que habíamos creado anteriormente de superficie, que veremos que se trabaja con ella exactamente igual. La superficie se puede trabajar exactamente igual, solamente que obviamente en este fichero de alineamientos no tendrá peso, puesto que está referenciado. Para eso nos volvemos a las referencias, hacemos un attach, una referencia, referenciaríamos la superficie, el método de referenciación coincidente, le damos a abrir y vemos que al hacer fit zoom en la referencia nos encontramos que efectivamente aquí tenemos un objeto que ya está referenciado. Vemos que cuando tocamos, veis la ventana que nos ha salido definiendo lo que es, pues dice modelo de terreno ground, está en triángulos, en ese punto la elevación es de esa cota, tenemos una pendiente de 0,30
y vemos que efectivamente eso es una referencia, dice referencia 1, 2 superficie de gene y referencia 2 superficie de gene. ¿Por qué? Porque este fichero en un momento dado tendrá que generar un modelo 3D porque estamos trabajando con una superficie. ¿Cuándo será eso? Bueno, si yo le digo que este tiene que ser el terreno activo, que es lo que le he dicho en ese momento, con este botón le digo que este es el terreno activo, es con el que se va a trabajar la obra lineal, vemos como el programa me ha generado ya una nueva referenciación a un nuevo modelo 3D, viene por aquí definido, para que yo efectivamente, si cambio los atributos de vista a la vista 3D, pueda moverlo en 3D, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a una top view, una vista superior, y vemos también, la otra opción es que efectivamente estos elementos, sus propiedades se pueden ir cambiando. Si os fijáis, puesto que es una referencia, en principio el programa esa referencia la protege. Vemos que están en gris, digamos, las representaciones de los elementos. Sin embargo, vemos que aquí pone, si queremos sustituir la simbología, si le decimos que sí, entonces el programa me va a permitir activar o desactivar los elementos o cambiar los elementos que tenemos como forma de representar la superficie. Por ejemplo, que no quiero ver los triángulos y quiero ver, no quiero ver los triángulos y sí las líneas de nivel, pues vemos que efectivamente me muestra las líneas de nivel. Que quiero ver información de ese elemento, vemos que ese elemento que tengo seleccionado efectivamente es un modelo de terreno, tiene entidades calculadas y por tanto puedo gestionar su representación. Es que tenemos aquí las curvas de nivel, podríamos ir cambiando esta diferencia de elevaciones siempre y cuando al programa digamos que efectivamente nos las cambie. Bueno, en todo caso, fijaos que si me voy al Project Explorer, que es el equivalente al Prospector, vemos que en este Project Explorer aparecen el fichero alineamientos, que es el que hemos generado, y en gris el fichero superficie de gene, que es la referencia. Entonces aquí, en esta superficie, es donde está, como vemos, el modelo de terreno. Mientras que, obviamente, en el alineamientos no hay tal modelo de terreno, puesto que no es más que una referencia. ¿De acuerdo? Entonces, está la forma que tiene el programa de trabajar. Mucho más cómoda, mucho más rápido, porque ahora vamos a ver el equivalente en AutoCAD Civil 3D. Y previamente también quiero que observéis el tema de los pesos de los elementos. Veis que antes habíamos generado un elemento superficie, que es este, que pesaba 668 K, pero es que el elemento equivalente en Civil 3D denominado superficie, que es este de aquí, pesa 2,8 megas, es decir, 606 a 2,8, casi, en este caso, 5 veces más de peso. Entonces, claro, las cantidades empiezan a crecer de forma exponencial, y es por lo que, en general, con Autodesk, con AutoCAD Civil 3D, vuelvo a repetir, la estructura gráfica que tiene su motor de dibujo CAD, que es AutoCAD, hace que esos elementos pesen mucho más que los de MicroStation, que son solamente una base de datos de posiciones y de puntos, mientras que lo que hace AutoCAD es vectorizarlo todo, y entonces el número de datos aumenta exponencialmente porque cada punto no es sus coordenadas, sino sus coordenadas y sus relaciones. En general es la razón por la cual los ficheros de AutoCAD y por tanto
los de AutoCAD Civil 3D son más pesados que los de MicroStation y por tanto los de Power Civil, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a repetir lo que acabamos de hacer con AutoCAD. Entonces, efectivamente, yo ahora crearía un fichero nuevo, exactamente igual. Al crear este fichero nuevo con el nombre de dibujo 4, el de la superficie ya lo puedo cerrar. Este dibujo 4 lo puedo guardar como en la parte que corresponde al recorrido de civil 03 alineamientos. Veis que voy haciendo exactamente los mismos pasos paralelamente en AutoCAD y en MicroStation, en AutoCAD Civil 3D y en Power Civil, para que vayáis viendo las diferencias, sobre todo los que sois usuarios de AutoCAD Civil 3D y estáis cansados de los problemas de bloqueo de la aplicación, etcétera, y estáis buscando una solución o una aplicación que os pueda servir. Ya os digo que Power Civil os serviría. Bueno, en todo caso, fijaos que ahora el tema siempre es, bueno, tenemos que hacer una conexión a través de un acceso directo a datos, porque si no, lo único que puedo hacer es compartir esa superficie a través de la XML, pero seguiría pesando una cantidad importante en mi fichero. Bueno, entonces, para hacer eso, debemos primero establecer una nueva carpeta de trabajo. Las carpetas de trabajo son donde AutoCAD Civil 3D guarda los elementos. Yo lo voy a poner en la ruta donde estoy guardando todos los elementos, en Civil 3D, le doy a aceptar. Una vez que he creado eso, tengo que establecer la carpeta de trabajo, es lo que he hecho. Tengo que generar una nueva carpeta de proyecto de acceso directo. Vemos que la carpeta de trabajo es la de la ruta que acabo de marcar, y el nombre, por ejemplo, le voy a poner ejemplo YouTube, ¿de acuerdo? Entonces le daría a aceptar y automáticamente el programa ya tiene una ubicación para las carpetas de trabajo. Si nos vamos a Civil 3D, a donde tengo esa ubicación, vemos que nos aparece, esto lo hace la aplicación, los accesos directos, y en general lo que deberíamos ir entonces ahora colocando es cada uno de los ficheros que hemos generado con anterioridad, los deberíamos ir colocando en estas ubicaciones para luego poderlas referenciar. Entonces vamos a ello. La de Civil 3D me iría a la superficie, lo copio de aquí, control C, y me lo llevo a las superficies. Y ahora este fichero, que va a ser el de referencia, digamos, para todos los usuarios que estén trabajando en un mismo proyecto con la misma superficie, este fichero es el que abriré para decir cuáles son los elementos que voy a referenciar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues me iría a abrir, buscaría esta ruta. Veis que efectivamente este es el fichero original que contiene la superficie. Voy a poner en una vista superior, lo voy a colocar, bueno, le voy a decir que me lo muestre también con triángulos, propiedades de superficie, triángulos. Y ahora lo que hay que hacer es decirle al programa que cree accesos directos a datos. En este caso, fijaos que los datos que tiene este fichero únicamente son datos de superficies. Veis cómo rastrea, y en la parte correspondiente a la superficie se ha encontrado la superficie con nombre ground. También se podría designar seleccionando en el dibujo, pero lo tenemos aquí. Le damos a aceptar y vemos cómo ya se ha creado
un acceso directo, y esta carpeta o esta ubicación que aparece aquí va a estar a partir de ahora, mientras que no cambiemos las configuraciones de carpetas para compartir datos, van a seguir apareciendo en todos y cada uno de los ficheros de AutoCAD que vayamos abriendo. ¿Para qué? Pues precisamente para poder referenciar todos esos elementos y tratarlos como una referencia externa, como hace Power Civil, pero con la singularidad que efectivamente los objetos de AutoCAD Civil 3D, los que vienen en el prospecto, los que tienen que ver con los objetos complejos para diseñar, no se pueden referenciar con referencias externas, RefX, como en Power Civil, sino que hay que hacerlo con el procedimiento, con el flujo de trabajo que acabamos de ver. Bueno, entonces efectivamente yo ahora daría a guardar y me iría al fichero de alineamientos. Observad que efectivamente aquí aparecen los accesos directos a los datos, la ubicación y en este caso lo que yo tengo aquí definido. Fijaos que si yo le doy al botón derecho y le digo que en este fichero me cree esa referencia, el programa ahora me pregunta cómo quiero representarlo, a decir que triángulos 2D exactamente igual, y veis que efectivamente en el prospector, en la parte correspondiente a las superficies, ya me aparece este objeto, pero con un icono aquí que me indica que efectivamente ese objeto es un objeto referenciado. Entonces vamos a guardar este fichero y vamos a volver a insistir en el tema de los pesos. Fijaos que en el fichero de Power Civil los alineamientos pesan 47K, porque efectivamente el fichero de GN no contiene nada más que un apuntador al fichero de GN, ¿de acuerdo? Al fichero de GN que aparece arriba. Sin embargo, si nos vamos a la parte correspondiente a AutoCAD Civil 3D, nos encontraremos con que ese fichero de alineamientos pesa 1244K. Fijaos que es solamente una referencia, pero es una referencia, digamos, un poco tramposa, porque realmente esa referencia se está haciendo a través del propio fichero LAN XML, ya sean superficies, ya sean alineamientos, y entonces los pesos son mucho mayores. Fijaos cómo efectivamente, y estamos empezando a trabajar únicamente el fichero de alineamientos, con el que ahora voy a generar alineaciones. Vuelvo a insistir, pesa 47K, solamente tiene la referencia a la superficie, pero es que el de Civil 3D, que solamente también tiene la referencia a la superficie, tiene 1244K. Aquí ya la diferencia es abismal, de 50K aproximadamente a 1300. Estamos hablando ya de cantidades que están en torno a 30-35 veces mayores. Entonces, bueno, eso es una de las razones por las cuales todos los que utilizáis AutoCAD Civil 3D sabéis que se hace muy pesado. Bueno, el siguiente paso sería cargar unas posiciones que van a ser comunes para los dos ficheros de PIs, de vértices, para generar un alineamiento y poder ir comparando también el tema de los alineamientos. Entonces, esos PIs yo los tengo en una parte, en un apartado que son los datos. Voy al escritorio, a la ubicación de donde tengo estos videotutoriales, y aquí en datos vemos que tengo un fichero de vértices para carretera que además se ha generado en formato DWG. Vamos a ver que que Bentley lee y escribe en formato nativo DWG. No tanto AutoCAD es capaz de leer y escribir en formato nativo de GN. Entonces, fijaos que si yo ahora me vengo a mis alineamientos, como efectivamente tengo ahí unos vértices, me iría otra vez en la vista 2D
porque es en 2D donde me interesa trabajar. El 3D es solamente para el levantamiento de los elementos. Fijaos que si yo me voy ahora a la herramienta de referencias, me voy a Tools, le digo que me haga un Attach y busco los datos. Vértices para carretera es un DWG, vuelvo a insistir, pero si le doy a abrir, vemos que está cargando la referencia. Obviamente, como es una referencia de CAD, él tiene que interpretar, traducir los elementos. Fijaos estos puntos amarillos que ya me aparecen aquí, que corresponden a los pays, a los centros de estos puntos amarillos van a ser los vértices, los pays de un alineamiento que va a ser exactamente igual para las dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, si vamos un poco viendo algunas diferencias, las capas en MicroExtension se llaman niveles. Tenemos dos iconos para la gestión de niveles. Uno es el gestor de niveles, el Level Manager, y otro es el editor de visibilidad de niveles o el Level Display. Si nos vamos al Level Manager, nos fijamos en que efectivamente el programa tiene las capas correspondientes a los alineamientos. En esto es muy parecido a AutoCAD Civil 3D, veis que hay una serie de capas ya predefinidas, como en AutoCAD Civil 3D, que vienen de una plantilla para que cada objeto vaya a una ubicación y se puedan trabajar y gestionar de forma conjunta. Veis que aquí tenemos la superficie DGN, que tiene la referencia del modelo default y la referencia del modelo 3D. Luego tenemos por otro lado los alineamientos, que es la referencia DGN del modelo 3D que se ha generado en este propio fichero, y el de vértices para carretera. Entonces, si os vais fijando, cada uno de estos ficheros tienen sus capas correspondientes. En este caso, las capas de los vértices para ficheros, si no recuerdo mal, estaban en esta capa de AEC Solutions Pays. Veis que en amarillo, de grosor 0 y línea continua. Y la forma que tiene el programa de decirnos si efectivamente las capas contienen o no elementos es con este icono que ponía aquí, Uset, la columna Uset. Pues aquí tenemos un punto, significa que esa capa tiene elementos utilizados. Se pueden filtrar capas, ver todos los niveles independientemente en qué fichero o referencia estén, y esto, digamos, sería el gestor de niveles o de capas. Si nos vamos al Level Display, pues esto funciona de una forma parecida. La única diferencia con respecto a lo que sabemos de AutoCAD es que para activar o desactivar la visibilidad de una capa, todas las capas que tienen fondo azul están activas, mientras que las que tienen fondo blanco estarían desactivadas. Fijaos que si me voy a vértices de carreteras, veis que todas estas capas que aparecen de aquí, C, superficie y puntos, son de AutoCAD Civil 3D, puesto que generé los vértices en AutoCAD Civil 3D, pero si os fijáis, cuando pongo que me los filtre si vengo aquí y busco los usados, vemos que los usados son la capa cera, la capa C parcela, que efectivamente ahora no sé por qué estará usada, pero bueno, y la capa AEC Pays. Veis que si yo le doy aquí, han desaparecido los puntos amarillos, es decir, con eso se visualiza y se desvisualiza. Voy a volverle a dar y veis que han vuelto a aparecer los puntos amarillos. Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo en AutoCAD Civil 3D. Ya el fichero de superficie lo puedo cerrar. Ya tengo el de alineamientos, efectivamente, con la superficie referenciada, pero a través de la opción de acceso directo a los datos. Y ahora sí que voy a generar una referencia externa, refx, del fichero
correspondiente a los vértices. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues enlazar DWG, me voy al escritorio, me voy a vídeos comparativos, me voy a datos y es este mismo fichero, le doy a abrir, le doy a aceptar y si no pasa nada raro, veis que aquí me han aparecido esos elementos, ¿de acuerdo? Pues ya tendría esos elementos. Bueno, ahora lo que tengo que decirle es que esta referencia externa sea de enlace, digamos que ya uno empieza a utilizar AutoCAD Civil 3D y acaba olvidándose un poco de cómo trabaja AutoCAD Civil 3D. Bueno, no sé ahora qué es lo que he hecho para que me desaparezca la superficie. La voy a volver a cargar, crear referencia, aceptar, ya la vuelvo a tener cargada. Bueno, en todo caso, como veis, estamos en la misma situación ahora en ambos ficheros. Tenemos unos elementos circulares que van a ser los que me guíen a la hora de hacer los alineamientos y tenemos una superficie de base que es la que me va a servir de topografía. Ahora, para que la superficie no me moleste, pues efectivamente, como ya tengo un acceso directo, cuando toco el elemento me sale la cinta de opciones, me iría a las propiedades de la superficie y le voy a decir que me muestre solo los contornos. Pues, por ejemplo, contornos 2D, a aceptar, pues ya tengo la vista de mi trazado, de los vértices de mi trazado, y me voy a ir a hacer exactamente lo mismo con la referencia correspondiente a Power Civil. ¿De acuerdo? Fijaos que en este caso, como tengo los elementos, digamos, los breaklines, yo podría intentar apagarlos en la información del elemento. Vamos a ver, en la información del elemento que no sé dónde lo he tirado, vuelvo a sacar de aquí, información de elemento, y veamos dónde puedo verlo. Veis que aquí pone display de features calculadas y origen de display los features de origen. Entonces, en principio, debería ser capaz. Fijaos que cuando le doy aquí al on y al off, los puntos aparecen y desaparecen. Cuando le doy aquí al breakline, me cambia el color de este elemento. De todas formas, veis que este elemento, claro, está referenciado, en realidad es un elemento de una referencia de la superficie de GN. Entonces, si no los quiero visualizar, lo que tengo que hacer es efectivamente apagar la referencia. Entonces, la referencia es el modelo de superficie. Entonces me iría aquí al modelo de superficie, y con esto es el botón para visualizar o no dejar de visualizar esa referencia.
ya tendría el elemento sin visualizar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto ya lo iréis aprendiendo si queréis utilizar los programas de Bentley, pero en todo caso, como os he dicho desde el principio, el objetivo de todo esto es que vayáis viendo las diferencias que hay entre un software y otro y que os vayáis familiarizando con el Power Civil de Bentley, que realmente es un programa muy bueno, pero mucho más desconocido que el AutoCAD Civil 3D. Bueno, entonces, visto el tema de las referencias, de la visualización, un poco por encima, el tema de las capas, el gestor de capas y el gestor de visibilidad de las capas, junto con las referencias, vamos a empezar con el apartado correspondiente a las obras lineales, digamos. Fijaos que, yo aquí había preparado unos vértices y voy a hacer un alineamiento, en principio lo voy a hacer igual con las dos aplicaciones, un alineamiento, vamos a suponer, pues con radios de curvatura de 150 metros, no se trata ahora de hacer el mejor trazado del mundo, que pase por estos vértices. Bueno, para eso, las herramientas correspondientes, ya saliéndonos del tema de modelo de terreno, al que ya llegaremos más adelante cuando veamos los corredores, vemos que hay un apartado de herramientas de geometría horizontal, obviamente igual que las herramientas de geometría vertical. Pues si yo me voy a las herramientas de geometría horizontal, aparte de ir aprendiendo todas estas herramientas, tenemos la opción de generar alineamientos complejos por pace. Eso es exactamente igual, una de las herramientas que tiene AutoCAD Civil 3D, que luego veremos. Entonces, la única cuestión es que el estilo de representación que le vamos a dar a ese eje es lo que en Power Civil se llama o se define como Feature Definition, definición de entidad, y es el equivalente a los estilos de AutoCAD Civil 3D. Entonces, en vez de tener que ir diciéndole al programa cada vez que generamos un elemento qué estilo le vamos a aplicar, con este atajo, veis aquí que hay estilos para superficies de topografía y elementos lineales. Si yo me voy a lineales, pues tenemos un montón de ellos, y como lo que voy a hacer es una geometría, un eje, le daría al estilo línea central, eje, de geometría. Entonces vemos que ese estilo lo he definido, doy a este botón para que efectivamente ese estilo, esa definición de entidad sea la activa, y entonces me iría a este comando de generar un eje complejo por vértices. Vemos que ahora me sale una ventana muy parecida a la que nos encontraríamos, como digo, en la aplicación de AutoCAD Civil 3D, luego lo veremos, donde me señala qué radio voy a poner mínimo. Si bloqueo este elemento, el radio ya no es una variable, sino que estaría constante, y luego me habla de la transición a la espalda y la transición adelante. Las transiciones pueden ser espirales, que son clotoides, ninguna, en este caso vamos a poner ninguna, curvos y ratios entre arcos. Entonces, de momento vamos a decirle ninguno. Luego veis que la espiral se puede definir por longitud o por el valor de A, por la deflexión, por un offset, por una relación entre R y L. Entonces, bueno, en todo caso, de momento le vamos a dar que ninguna, y fijaos que aquí dice que la definición de la entidad va a ser la activa. La activa es esta, y efectivamente, bueno, pues el programa, cuando tenemos como entidad activa el Geometric Centerline, lo que dice es que el nombre, que es una etiqueta como en AutoCAD Civil 3D, va a ser GeomCL. Yo le voy a llamar eje, aunque es una propiedad que luego podría cambiar, y entonces voy a empezar a trabajar. Bueno, aquí también hay una pequeña diferencia con respecto a los snaps, a los elementos
de snap a los que tenemos en AutoCAD. Vemos que los snap están definidos aquí, luego se pueden personalizar. Vemos que aquí aparece el snap de centro, entonces yo si le doy 2 veces aquí, este es el que tengo activo, y fijaos que aunque esto es un elemento de AutoCAD, veis que cuando yo me acerco, el programa es capaz de encontrar el centro. Y lo bueno es que efectivamente, fijaos, cuando me he acercado, ahí abajo me aparece una ventanita flotante que me dice que es eso, me dice que eso es un círculo, o sea, él ha definido, ha visto que es un círculo, porque en AutoCAD ya era un círculo, está en el nivel, es decir, en la capa AEC-PACE, efectivamente, y además está en una referencia, que es la referencia 3, que es el fichero vértices para carretera DWG. ¿Veis la consistencia, entonces, de todo esto? Entonces, yo toco aquí, en cuanto esté activado el elemento, toco, y veis como ahora el programa me va orientando el azimut de, bueno, ya veremos en algún momento cómo se personaliza las unidades de ángulo, los azimuts, etcétera, pero fijaos cómo efectivamente los azimuts están definidos ahora mismo hacia el norte, el origen hacia el norte, y con grados sexagesimales, ¿no? 88 grados, 54 minutos y 34.1 segundos sería la orientación de esa recta. Fijaos que en este caso, cuando me voy para aquí, serían los 234, etcétera, ¿vale? Y veis que por otro lado me va marcando también la distancia abajo, la distancia es 64. Bueno, pues me voy al otro PI, igual, veis como efectivamente, como tengo el snap del centro, en cuanto me acerco a un centro, él lo localiza, y veis que ahora me está preguntando el radio. Veis que ahí pone radio, pues si le pongo 150 metros, el que le vamos a poner a todos, 150, y le doy a Enter, veis como me ha aparecido un candado y se me ha bloqueado aquí. Y veis ahora como, según voy moviendo la orientación del elemento, se me va dibujando el trazo. Obviamente, si hubiese puesto clotoides, ese trazo lo iría viendo. Pues me iría hasta este vértice. Bueno, yo no sé si con esta variación angular que he puesto así me valdrá para los 150 metros que necesito aquí como curva y contracurva. Creo que no, pero fijaos que entonces el radio, en vez de ser 150, le voy a decir que me lo ponga de 80, por decir algo. Entonces, veis cómo la tangente me la recalcula, ya me vengo hasta ese centro y ese radio sigue siendo 80, he salvado esa curva, me vengo aquí a ese centro y vuelvo a darle 150 aquí, 150 Enter, y ya tendría el final del trazado. Le doy al botón derecho para soltar y vemos que efectivamente ya me ha generado mi trazado. Veis que en este caso me ha generado el trazado en un color rojo, me ha puesto las orientaciones, los rumbos de cada una de las alineaciones, de cada una de las tangentes, 76, 37, 49, la distancia, este es un radio de 1500 con una longitud 75-64, y vais viendo todo el abscisado, los puntos de tangencia, el abscisado cada 100 metros, para tener una idea de lo que vamos diseñando. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a grabar este fichero y nos vamos a pasar al equivalente a AutoCAD Civil 3D. Recordad que las herramientas de diseño están aquí. Vamos a ir a las de alineaciones, herramienta de creación de alineaciones. Entonces, efectivamente, voy a generar un eje, lo mismo, eje, eso se me va a incorporar en el prospector a la parte de alineaciones. Le podría poner una descripción, obviamente no lo voy a hacer. Normas de diseño, obviamente los que utilizáis AutoCAD Civil 3D sabéis que el programa chequea la geometría a través de normas de diseño, además con ficheros
XLM, bueno, pues exactamente igual hace Power Civil. Veis que hay mucha similitud. Vuelvo a insistir, yo creo que la diferencia estriba fundamentalmente en el peso de los ficheros, en las cualidades que tiene Bentley para el renderizado, vistas, etcétera, los elementos. Y cuando lleguemos al tema del corredor, los que os gusta modelar con AutoCAD Civil 3D, intersecciones, rotondas, tal, vais a ver que el modelo de sección transversal que tiene Power Civil es muchísimo más potente que el de AutoCAD Civil 3D. Bueno, en todo caso, eso es algo a lo que ya llegaremos. No quiero que penséis que os lo cuento y bueno, tenéis que verlo, porque ver es creer. Bueno, en todo caso, ejes, no va a ningún emplazamiento. El estilo de alineación, bueno, pues vamos a poner un estilo de trazado ya final. Conjunto de etiquetas, bueno, que me marque cada 20 metros y cada 100 metros, le doy a aceptar. Y en esta herramienta recordad que al programa le decimos si queremos dibujar solamente tangentes sin curvas, con curvas, o configuración de curvas y espirales. Entonces, en este caso le viene por defecto la opción de clotoide, pero le decimos que no hay espiral de entrada ni salida. Veis que eso es efectivamente lo que antes os decía de la espiral trasera y la espiral delantera, y aquí vamos a marcar los 150 metros que habíamos marcado. Entonces le doy a aceptar y veis que efectivamente cuando he definido la configuración me voy a tangente con curvas, y ahora pues es exactamente lo mismo, hacer referencias en este caso a los centros, y bueno, pues iríamos definiendo a este centro, al otro centro, o bueno, ya poniendo las referencias de centro. Voy a ver el tema de las referencias de una vez. Voy a buscarlas por aquí. Como veis, cuando se usa una aplicación, muchas veces uno acaba olvidándose de las otras aplicaciones. Entonces, referencia a objetos activadas, el centro, pues aceptar, pues que ya aquí me alcanza ese centro, aquí me alcanza ese centro y aquí me alcanza ese centro. Cierro. Y bueno, a pesar de que yo antes había pensado que con los 150 metros no me iba a dar, lo que voy a hacer es cambiar los datos correspondientes a esos radios para que me coincidan con los 80. Bueno, fijaos que aquí ya hay una pequeña diferencia entre los dos programas. Bueno, si queréis lo hago con el otro y cambio a los 150. Cuando yo me voy a Power Civil y toco aquí, veis que los elementos geométricos se me activan. Entonces yo aquí vengo y gráficamente le digo 150, me lo recalcula, y aquí le digo 150 y me lo recalcula. Y veis que efectivamente las tangentes han quedado muy cerca la una de la otra, pero sí hay solución. Luego probablemente eso daría problemas de transición a los peraltes, etcétera. Entonces voy a volverlo a poner en 80 para que haya una recta de transición, y aquí en 80. Veis que en Power Civil es muy cómodo entonces hacer esa operación a través de los elementos, incluso cambiar las longitudes, cambiar los azimut, él lo va cambiando todo. Sin embargo, en AutoCAD Civil 3D, bueno, eso hay que hacerlo, no se puede hacer de forma gráfica, hay que acudir a la vista panorámica. Como sabéis, tenemos aquí una vista donde el programa me va diciendo todos y cada uno de los elementos que tenemos. Y aquí se puede cambiar analíticamente. Fijaos que estas serían las dos curvas que debería cambiar. Tenemos una alineación, curva, línea, curva, curva. Entonces, estas dos curvas intermedias son las que tendría que consignar
como de 80 metros. Algo más laborioso, porque tengo que entrar en un editor analítico y ir cambiando los valores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya una vez que he hecho eso, las nuevas tangentes, veis aquí y aquí, ya tienen los 80 metros correspondientes. Pero veis que no hay ni rastro de orientaciones que yo pueda cambiar, o sea, esto se hace más manualmente que analíticamente sobre el elemento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a guardar aquí, y como colofón a este segundo video tutorial de esta serie, vamos a ver algo que probablemente a los usuarios de AutoCAD y de AutoCAD Civil 3D os sorprenderá gratamente, porque realmente Bentley ha sido capaz de crear el concepto real de elemento paramétrico, de relaciones paramétricas, de tal manera que cuando yo gestiono un eje que está interconectado con otros ejes de la manera que sea, por un ángulo, porque empieza en un determinado punto kilométrico, etcétera, entonces al cambiar un elemento se cambia toda la geometría de todos esos elementos que están paramétricamente ligados a los primeros. Eso, como todos sabemos, en el diseño es fundamental, sobre todo en diseños como urbanizaciones, donde tenemos muchas intersecciones, muchas rotondas, muchas glorietas, hay que cambiar un elemento, un radio, una alineación, y eso nos trastoca todo. Bueno, pues vais a ver que es otra de las ventajas de Power Civil frente a AutoCAD Civil 3D. Aquí, claro, no puedo hacer ya una comparación de lo que quiero hacer, puesto que AutoCAD Civil 3D, esto que os voy a contar en 5 minutitos, no lo hace. Y os voy a contar, bueno, ciertos retazos sin ser exhaustivo para que veáis lo que os digo. Por ejemplo, una herramienta muy importante que tiene Power Civil es el AccuDraw. El AccuDraw, digamos que es un elemento para generar relaciones relativas entre otros elementos. Por ejemplo, si yo activo el AccuDraw y le digo al programa que me localice el origen del AccuDraw, pues por ejemplo, yo que sé, voy a cambiar la referencia en un punto cercano de por aquí. Vamos a ver otra vez el AccuDraw en un punto cercano de por aquí. Veis que aquí me ha aparecido una especie de compás, de brújula, que me va a permitir hacer relaciones entre elementos. Bueno, dentro de lo que aparece por aquí, veis que yo ahora podría decirle que me haga una línea entre dos puntos, ¿vale? Pero esa línea entre dos puntos, que también es de tipo eje, puesto que sigo manteniendo la entidad Geometric Centerline, puedo referenciarla al elemento que tengo de muchas maneras. Por ejemplo, puedo poner un punto con distancia y dirección al origen del AccuDraw. Puedo buscar un punto que sea intersección entre dos puntos. Puedo, en coordenadas absolutas, poner un punto a una distancia x, y en coordenadas relativas, con un offset a una estación de un eje, o con un delta de estación y un offset. Por ejemplo, si me vengo aquí, si selecciono esto, fijaos que me dice estación. Sabes que si yo toco este elemento, perdonad, si toco ese elemento tengo que entrar aquí primero, Civil AccuDraw Settings, efectivamente, Autoload, Display, coordenadas, favoritos,
este es el que quiero, el diálogo de el A cuadrado. Entonces decía que lo que quiero es hacer un eje que tenga relación con un eje que previamente ya tengo. Entonces lo que tendría que ir primero es ¿a qué elemento quiero hacer referencia? Pues veis que aquí tengo, para tocar, digo, pues a este elemento de aquí. Fijaos que ahora ya toqué un punto inicialmente ahí, bueno, voy a empezar de nuevo, línea entre dos puntos. Digo, ¿cuál elemento quiero utilizar referencia? Y lo primero que me está pidiendo es el primer punto. Entonces, toco aquí y fijaos que yo podría decir, no, la estación de origen, veis que aquí me voy moviendo, y esa estación es con respecto al origen que ya tengo. Fijaos, esto está cerca del 400, efectivamente, aquí cerca del 300, efectivamente. Entonces yo, si quiero que empezar en el PK 350 de este elemento, 350, doy Enter y veis que he bloqueado. El offset, veis que de a izquierda son valores negativos, a derecha valores positivos, el offset 0, le doy al Enter, y entonces veis que efectivamente pone Enter Start Point, es decir, que yo ya estoy colocando el origen de mi nuevo alineamiento en ese punto, el 350, 0 de ese alineamiento. Entonces toco y veis que ahora sigo teniendo activo el comando. Fijaos que ahora, aunque eso no sea de mucho interés, imaginaos que quiero que esa acabe en la estación 400 Enter, y que el punto final, veis según me voy moviendo, como el offset es negativo porque está a la izquierda según el sentido de avance del eje. Voy a poner que esté, por ejemplo, a menos, por poner algo, menos 300. Entonces le doy al Enter y efectivamente ya lo he fijado. Entonces toco Enter en Point y fijaos cómo efectivamente aquí tengo un nuevo eje. Ahora, ¿dónde está la gracia de este asunto? Pues la gracia de este asunto está en que si yo ahora, bueno, primero, si toco aquí, fijaos que él me está diciendo que aquí tengo una referencia, este punto está referenciado a este de aquí con offset de 0, y este de aquí pues está referenciado, veis, si me voy al final, en el PK 0 más 400 a una distancia de 300. Con lo cual, si yo me vengo aquí y tocase, por ejemplo, cualquier elemento, por ejemplo, eso es para rotar, como veis, tiene un montón de snap. Si cojo el punto de intersección y lo muevo, fijaos cómo automáticamente el otro eje que está relacionado con el anterior ha cambiado, porque sigue estando en el 350 a 0 y muere en el 400 también a 0. Si cambio un radio, si cambio otro. Bueno, esto poco a poco lo iremos viendo a lo largo de estos videotutoriales, pero es realmente lo que AutoCAD ha intentado hacer con las relaciones paramétricas de los objetos de CAD, obviamente no con los objetos de alineamientos, y que ha conseguido. Iremos viendo cómo se consiguen definir automáticamente los chaflanes, de tal manera que cuando cambio algo de la geometría me cambia todo. Pues voy a dejar como estaba originalmente, voy a eliminar este eje, que lo puedo eliminar aquí o en el Project Explorer, así también aprendemos a entrar en el Project Explorer y ver que es efectivamente el equivalente al prospector. Veis que ahora en el fichero alineamientos tengo como elementos lineales dos. Uno es el que generé el complejo, que bueno, lo ha acabado llamando Geometric Centerline en vez de eje. Pero digamos que si yo me vengo aquí
lo selecciono y dejo que salga esta ventana flotante con las propiedades. Veis que aquí aparece el nombre de la entidad, pues le pongo eje, le doy al enter y en cuanto todo esto se reescriba, pues ya será el eje. Y veis que esta es la línea. Veis que cuando toco uno u otro se me regüesa un elemento. Entonces este lo voy a borrar, no lo quiero. Entonces veis que se borra el eje y sus etiquetas, y ya tendría exactamente lo mismo que en el fichero de AutoCAD Civil 3D. Un eje que yo podría ahora guardar en AutoCAD. Veis que no lo voy a hacer, pero si yo le doy a Save As, tenemos la opción de grabar ficheros DGM o ficheros DWG, además con las opciones, con la versión que nosotros queramos. Es otra de las diferencias que tiene AutoCAD Civil y Power Civil. El formato DGN no ha cambiado quizá desde finales de los años 90. Todos los usuarios de AutoCAD Civil 3D y AutoCAD en general sabéis que Autodesk cambia el formato del fichero DWG cada 2, cada 3 años, con lo cual cuando uno actualiza el programa, lo que hace en una versión posterior no se puede leer en una versión anterior, salvo que lo grabemos en un fichero de intercambio estándar de XF, que como todos sabéis se pierde información. Es por eso, por la estabilidad del fichero DGN, por lo que la gran mayoría de los departamentos de transporte de los Estados Unidos y gran parte de los de Canadá utilizan InRoad y hoy en día la tecnología OpenRoad para el diseño de sus infraestructuras viarias y ferroviarias. Bueno, espero que el videotutorial de hoy os haya gustado y os voy a emplazar a que veáis los siguientes videotutoriales. Muchas gracias.